Nunca imaginé que a los 72 años de edad enfrentaría la mayor decepción de mi vida, proveniente de quien más amé y protegí. Es extraño cómo un solo momento puede cambiar completamente el rumbo de nuestra existencia, ¿no es cierto? Aquella noche en el restaurante Casa Dourada lo cambió todo para mí. Aún puedo sentir el peso de las joyas que elegí con tanto cuidado, el perfume que apliqué esperando una noche especial y, sobre todo, la opresión en el pecho al ver a mi hijo Julio brindando con su esposa mientras yo estaba allí sola, conteniendo mi orgullo y tragando las lágrimas. Mi nombre es Aparecida Ribeiro y hoy quiero compartir con ustedes una historia que llevo en el corazón. Una historia sobre amor, sacrificio, ingratitud y, sobre todo, sobre renacimiento. Durante años viví en función de la felicidad de mi hijo. Como madre creí que ese era mi papel, mi misión en el mundo. Trabajé como directora en uno de los hospitales más grandes de Salvador por más de 3 décadas. Construí mi carrera con mucho esfuerzo, especialmente después de quedarme viuda siendo aún joven. Cuando me jubilé pensé que finalmente podría disfrutar un poco de la vida, tal vez hacer ese viaje a Portugal que siempre soñé para conocer la tierra de mis abuelos. Quizás aprender a pintar o simplemente despertar sin horario y tomar café, mirando el mar de la bahía desde la ventana de mi apartamento en el corredor de la Victoria. Pero el destino tenía otros planes. O mejor dicho, Julio los tenía. Siempre fue un niño brillante, lleno de potencial. Se graduó en administración con notas ejemplares, pero nunca logró establecerse profesionalmente como esperábamos. Iba de empleo en empleo, siempre insatisfecho, siempre con alguna excusa. El jefe no me valora. La empresa no tiene visión de futuro. El salario no compensa el estrés. Cuando se casó con Cristina, pensé que finalmente se asentaría. Ella es arquitecta, una joven elegante e inteligente, de buena familia, pero los problemas financieros comenzaron a acumularse. Fue entonces cuando surgió la oportunidad del concurso público, un puesto que parecía hecho para él, administrador en la Secretaría de Hacienda del Estado. Estabilidad, buen salario, respeto profesional, todo lo que siempre quiso. Podía ver en sus ojos aquella antigua llama de determinación cuando hablaba sobre esta posibilidad. Mamá, si apruebo este concurso, mi vida cambia completamente. No lo pensé 2 veces. Ofrecí ayuda financiera para que pudiera dedicarse exclusivamente a los estudios. No te preocupes por las cuentas, hijo. Mamá se las arreglará. Y así comencé a deshacerme de los ahorros de toda una vida. Primero los costosos cursos preparatorios, luego los materiales, los libros, los simulacros en línea. Cuando me di cuenta, estaba usando parte del dinero de mis medicamentos para el corazón para pagar clases particulares con un profesor renombrado. Me despertaba temprano cada mañana, hacía mi caminata en el parque de la ciudad y luego pasaba horas investigando contenidos que pudieran ayudarlo. Aprendí sobre licitaciones, presupuesto público, gestión de personas, temas que nunca formaron parte de mi realidad como directora de hospital. Todos los jueves iba a su apartamento con mis cuadernos de notas. Mira, hijo, encontré este método para memorizar las leyes presupuestarias. A veces parecía aburrido con mi entusiasmo, pero lo ignoraba. Es el nerviosismo del examen, me decía a mí misma. Los fines de semana, cuando la mayoría de mis amigas de la misma edad se reunían para jugar a las cartas o ver telenovelas, yo estaba estudiando, buscando maneras de ayudar a mi Julio. Alga, mi mejor amiga, llegó a decirme: Aparecida, estás viviendo su vida, no la tuya. Solo sonreía. Cuando él pase, todo habrá valido la pena. Y él pasó. Recuerdo perfectamente aquel día. Estaba en el mercado Modelo comprando especias cuando sonó el teléfono. Su voz temblaba de emoción. Mamá, pasé. Estoy entre los 10 primeros. Mis piernas flaquearon. Me apoyé en una columna para no caer. Las lágrimas vinieron sin que pudiera controlarlas. Todas las noches en vela, todo el dinero invertido, toda la dedicación, todo había valido la pena. Ese mismo día, sin ni siquiera volver a casa, fui directo al Casa Dorada. Sergio, el MRE, es mi amigo de hace mucho tiempo. Nos conocimos cuando su hijo fue internado con neumonía en el hospital donde trabajaba y desde entonces hemos mantenido contacto. Sergio, quiero la mejor mesa para el viernes. Mi hijo aprobó el examen. Elegí cuidadosamente lo que me pondría,
el vestido verde esmeralda que combinaba con mis aretes favoritos, regalo de mi difunto marido, un collar de diamantes que había pertenecido a mi madre. Quería estar deslumbrante para esa ocasión tan especial. Fui al salón, me hice las uñas, arreglé mi cabello que a pesar de la edad, aún mantenía un brillo plateado del que me enorgullecía. La noche anterior, llamé a Julio. Podía sentir mi corazón latiendo rápido al marcar el número. Hijo, mañana a las 8 en Casa Dorada, ¿vale? Hablé con Sergio. Él va a preparar una mesa especial. Incluso pedí champán para brindar por tu logro. El silencio al otro lado de la línea me incomodó. Después de unos segundos que parecieron eternos, su voz sonó extrañamente distante. Mamá, no voy a poder ir. Estoy cansado y necesito resolver unas cosas del trabajo. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Intenté controlar la decepción en mi voz, pero hijo, es tu celebración. Reservé en el mejor restaurante de la ciudad. Otro día iremos, mamá. Ahora no puedo. Tragó en seco. Las lágrimas querían salir, pero no lo permití. Está bien, hijo. Queda para otro día, entonces. Colgué el teléfono y miré por la ventana de mi apartamento. La puesta de sol sobre la bahía de Todos los Santos normalmente me calmaba, pero ese día no podía apreciar su belleza. Pensé en cancelar la reserva, pero algo dentro de mí se rebeló. ¿Por qué no ir sola? También merezco celebrar. Después de todo, parte de este éxito es mío. Y así decidí mantener la reserva. Me arreglé con el mismo cuidado. Me puse mis joyas más bonitas y un poco del perfume francés que guardaba para ocasiones especiales. En el taxi camino al restaurante ensayé sonrisas en el pequeño espejo de mi bolso. No voy a parecer una señora abandonada, pensé. Mantendré mi dignidad. El Casa Dorada estaba animado esa noche. Las luces suaves, la música ambiental, el aroma de la comida sofisticada, todo parecía perfecto. Sergio vino a recibirme personalmente. Doña Aparecida, qué placer recibirla. Pero, ¿y su hijo? No pudo venir, Sergio, pero no quise perder su reserva especial. Él apretó mi mano gentilmente con esa mirada de quien entiende los dolores no expresados. Preparamos la mejor mesa, como prometido. Fue cuando comenzó a guiarme por el salón que mi mundo se derrumbó. Al fondo, en una mesa bien iluminada, estaban Julio y Cristina. Él llevaba su traje nuevo, que yo había ayudado a elegir para las entrevistas del concurso. Ella lucía un elegante vestido negro. Levantaban copas de champán, sonriendo el uno al otro sin ningún signo de cansancio o preocupación por el trabajo. El tiempo pareció congelarse. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo el salón parecía girar a mi alrededor. Las personas en las otras mesas parecían notar mi presencia, mi evidente shock. Por un breve momento consideré dar la vuelta, regresar a casa, esconderme bajo las cobijas y llorar hasta quedarme sin lágrimas. Pero algo cambió dentro de mí en ese instante. Una fuerza que no sabía que poseía se apoderó de mi ser. Enderecé la postura, ajusté el collar de diamantes y tomé una decisión que cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. Enderecé mi postura, ajusté el collar de diamantes que pesaba en mi cuello y sentí una fuerza desconocida apoderarse de mí. Durante toda mi vida fui conocida por mi dedicación a los demás. Primero como directora de hospital, cuidando a los pacientes, luego como madre viuda, entregándolo todo por mi hijo. En ese momento, mirando a Julio y Cristina, brindando alegremente, me di cuenta de que mis sacrificios necesitaban ser recordados. Para que comprendieran la magnitud de mi dolor esa noche, necesito contar lo que viví en los últimos años. Después de jubilarme del Hospital Santa Isabel, donde construí una carrera sólida por más de 3 décadas, imaginé que finalmente tendría tiempo para mí. Planeaba hacer ese viaje a los Lencois maranenses, aprender a tocar el piano y, quién sabe, encontrar un compañero para compartir los días de otoño de la vida. Ahorré cada centavo de mi jubilación, pensando en ese futuro tranquilo. Pero entonces, Julio comenzó a enfrentar dificultades profesionales. A pesar de su brillante título en administración, saltaba de empleo en empleo, como quien no logra encontrar su lugar en el mundo. Una tarde de domingo apareció en mi apartamento con los ojos llenos de lágrimas. Cristina esperaba en el coche, no quiso subir.
Mamá, estoy hundiéndome en deudas, confesó, sentado en la silla de la cocina, donde tantas veces le hice papilla cuando era niño. El banco está amenazando con quitar nuestro apartamento. No sé qué más hacer. Mi corazón se apretó como solo el corazón de una madre sabe apretar. ¿Cuánto necesitas, hijo? Mencionó una cantidad que representaba casi la mitad de mis ahorros. Dudé por solo un segundo. Tiempo suficiente para que él se diera cuenta. Olvídalo, mamá. Vamos a encontrar una solución. No, hijo. Mañana mismo haré la transferencia. El alivio en su rostro valió cada centavo, pero eso fue solo el comienzo. Las dificultades financieras continuaron y mis ahorros disminuían gradualmente. Fue entonces cuando surgió la oportunidad del concurso público. Recuerdo claramente el día en que me mostró el anuncio mientras almorzábamos en el pequeño restaurante cerca del parque de la ciudad. Mira, mamá, el concurso para la Secretaría de Hacienda parece perfecto para mí. El salario inicial es 3 veces mayor que cualquier cosa que haya ganado. Tiene estabilidad, plan de carrera. Sus ojos brillaban de una manera que no veía desde hacía años. Ese era mi niño soñador de vuelta, el chico que prometía conquistar el mundo cuando creciera. ¿Cómo negar apoyo? ¿Y qué necesitas para prepararte, hijo? Bueno, sería ideal hacer un curso preparatorio con el profesor Cavalcante. Él tiene el mayor índice de aprobación en este concurso específico y también necesitaría tiempo para estudiar, tal vez reducir mi jornada en el trabajo actual. Esa misma tarde, llamé a mi gerente del banco y rescaté una inversión que había hecho durante 15 años. Era dinero que guardaba para una eventual cirugía de cataratas privada, en caso de necesitarla, o para emergencias de la vejez. Pero, ¿qué emergencia podría ser más grande que la felicidad de mi único hijo? El curso preparatorio costaba lo que 3 meses de mi pensión, más las guías y materiales complementarios, medio mes más. Y para complementar los ingresos de Julio, mientras él reducía su horario de trabajo para estudiar, comprometí otra parte significativa de mi presupuesto mensual. Comencé a ahorrar en pequeñas cosas. Cambié mi operador de celular por uno más barato. Cancelé la televisión por cable. Empecé a ir al salón de belleza cada 2 meses en lugar de mensualmente. Incluso reduje la cantidad de frutas que compraba en el mercado. Pequeños sacrificios diarios que, sumados, me permitían seguir ayudando a mi hijo. Olga, mi amiga de más de 4 décadas, fue la primera en notar los cambios. Estábamos sentadas en la plaza del barrio, alimentando a las palomas como hacíamos todos los martes. Aparecida. Ese zapato tuyo está desgastado. ¿No eras tú la que siempre decía que los zapatos desgastados perjudican la columna? Me encogí de hombros, tratando de disimular. Aún está bien. Se puede usar un tiempo más. Ella me miró con esos ojos que parecían ver el alma de las personas. Estás gastando todo tu dinero en Julio, ¿verdad? No respondí de inmediato. Una paloma atrevida se acercó demasiado, intentando tomar el pan directamente de mi mano. La alejé suavemente. Él necesita más que yo en este momento, Olga. Es una inversión en su futuro y en tu futuro, Aparecida. ¿Quién invierte en él? Sus palabras me incomodaron, pero las aparté de mi mente como si espantara una mosca persistente. Mi futuro está garantizado en la felicidad de mis hijos. Marcia, mi hija que vive en Barcelona, también notó los cambios cuando hablábamos por videollamada. Mamá, ¿has perdido peso? ¿Te estás alimentando bien? Claro, hija. Es que he comenzado a hacer más ejercicio. Media verdad. Los ejercicios eran las largas caminatas hasta el centro de la ciudad para ahorrar en el pasaje del autobús. Pasaron los meses y mi involucramiento con los estudios de Julio fue más allá de lo financiero. Comencé a estudiar junto a él. Yo, una exdirectora de hospital de 72 años, sumergiéndome en libros de derecho administrativo, contabilidad pública y gestión presupuestaria. Las tardes de jueves íbamos juntos a la biblioteca central, donde pasábamos horas sumergidos en gruesos volúmenes de legislación. Aprendí tanto en ese periodo que las atendientes de la biblioteca comenzaron a llamarme doctora Aparecida. Una de ellas incluso bromeó diciendo que también debería hacer el examen. En casa transformé mi pequeño despacho en un centro de estudios. Las paredes, antes decoradas con fotos familiares,
ahora exhibían mapas mentales y cronogramas. Compré una pizarra blanca donde anotaba las materias que Julio tenía más dificultad. Hacía fichas de estudio de colores, cada color representando un tema diferente. Verde para Derecho Constitucional, azul para Administración Financiera, amarillo para Portugués. En las noches en que el sueño no venía, me levantaba silenciosamente y me iba a la oficina a repasar algún contenido que consideraba importante. Por la mañana, dejaba notitas en la nevera. No olvides repasar el capítulo sobre licitaciones o encontré una pregunta parecida con la que fallaste ayer. Míralo en la mesa de la oficina. Hubo días en que mi cuerpo protestó contra la rutina agotadora. Una mañana sentí un mareo fuerte mientras preparaba el café. Tuve que agarrarme del mostrador para no caer. El doctor Paulo, mi médico y antiguo colega de hospital, me advirtió durante una consulta de rutina. Aparecida, tu presión está por las nubes. Los exámenes muestran que no estás tomando los medicamentos regularmente. Bajé la mirada, avergonzada. Los medicamentos para la presión y el colesterol se habían convertido en un lujo que no siempre podía permitirme. Los medicamentos son muy caros, Paulo, y el seguro no cubre todo. Él me miró seriamente por encima de las gafas. ¿Qué puede ser más caro que tu salud? ¿De qué sirve ayudar a tu hijo si no estás aquí para ver los resultados? Sus palabras me afectaron, pero no lo suficiente como para cambiar mi rumbo. Voy a mejorar, lo prometo. Y así seguí dividiendo el dinero de la jubilación entre las necesidades de Julio y mis propias necesidades básicas, siempre priorizando las de él. Cuando mi estufa presentó problemas, opté por reparar solo 2 quemadores en lugar de comprar una nueva. Cuando el calentador eléctrico se quemó, empecé a ducharme con agua fría durante 2 semanas, hasta que logré juntar dinero para la reparación. A veces, Julio mostraba preocupación. Mamá, ¿estás más delgada? ¿Estás comiendo bien? Sonreía, tranquilizándolo. Estoy bien, hijo. Es la edad. Vamos perdiendo un poco de masa con el tiempo. No le conté sobre las noches en que cenaba solo un vaso de leche con tostadas para ahorrar, ni sobre las veces que dejé de comprar un medicamento para poder pagar un nuevo cuadernillo. Eran sacrificios hechos por amor, en silencio, como creo que haría toda madre. La casa donde Julio y Cristina vivían, un apartamento de 2 habitaciones en el barrio de Graca, era técnicamente mía. La compré hace años como inversión y les permití vivir allí, pagando solo los gastos. Era un arreglo que funcionaba bien, pero que a veces generaba cierto malestar. Cristina, especialmente, parecía incómoda con la situación. Una vez la escuché comentando con Julio en la cocina mientras yo estaba en la sala. ¿Hasta cuándo vamos a vivir de favor en casa de tu madre? No aguanto más esta sensación de no tener nuestro propio espacio. Hice como que no escuchaba, pero las palabras seguían resonando en mi mente. Era mi hijo, era mi nuera y quería verlos bien. Si eso significaba renunciar a la propiedad del apartamento, tal vez era algo a considerar en el futuro. Finalmente llegó el día del examen del concurso. Me desperté a las 5 de la mañana, incluso antes de que sonara el despertador. Preparé un desayuno especial. Tapioca con queso, jugo de naranja natural, huevos revueltos con tocino, alimentos que dan energía, según había leído en una revista sobre estudiantes en época de exámenes. Julio vino a desayunar conmigo antes de ir al lugar del examen. Estaba visiblemente nervioso, sus manos temblaban levemente al sostener la taza. ¿Y si no lo consigo, mamá? Tanto esfuerzo, tanto dinero invertido. Tomé sus manos entre las mías, manos que un día fueron pequeñas y que guié en sus primeros pasos. Ahora eran más grandes que las mías, con algunas marcas de expresión comenzando a aparecer. Vas a lograrlo, hijo. Nunca he creído tanto en alguien como creo en ti. Él sonrió un poco más confiado. Antes de salir, me abrazó fuerte como no hacía en años. Gracias por todo, mamá. Ese día fui a la iglesia del Buen Fin. No soy extremadamente religiosa, pero creo que hay algo más grande que nos guía. Encendí una vela e hice una oración sincera. Señor, si es para su bien, que Julio pase este examen. Si no es así, que encuentre el camino correcto de todos modos. Las semanas de espera por el resultado fueron angustiosas. Julio oscilaba entre el optimismo y el pesimismo extremos.
Creo que me fue bien en la primera fase, mamá. Y al día siguiente recuerdo una pregunta que fallé. Creo que eso me va a eliminar. Intenté mantener la calma por los dos. Seguí haciendo pequeños gestos de apoyo. Preparaba sus platos favoritos. Enviaba mensajes de ánimo. Investigaba en Internet relatos de personas que habían pasado exámenes tras varios intentos para mostrar que la persistencia es la clave. Hasta que llegó aquel día en el mercado modelo. El teléfono sonó cuando elegía cilantro y cebollín para la moqueca que planeaba preparar el fin de semana. Mamá. Su voz estaba entrecortada. Mi corazón se aceleró de inmediato. Hijo, ¿qué pasó? Pasé. Estoy entre los 10 primeros. El mundo se detuvo. Las voces de los vendedores del mercado, el murmullo de los turistas, el calor de la mañana bahiana, todo desapareció por un instante. Sentí que las piernas me temblaban y necesité apoyarme en una columna cercana. Hijo, fue lo único que pude decir antes de que las lágrimas vinieran. Allí estaba yo, una señora de 72 años, llorando en pleno mercado modelo, sosteniendo un puñado de hierbas frescas, mientras la gente pasaba curiosa. No me importó. Eran lágrimas de alegría, de alivio, de validación. Todos los sacrificios, todas las noches en vela, todo el dinero invertido. Todo valió la pena en ese momento. Vamos a celebrar, hijo. Reservaré en el mejor restaurante de la ciudad. Sí, mamá. Te lo mereces más que nadie. En ese instante sentí que finalmente podría respirar aliviada. El futuro de Julio estaba asegurado. La estabilidad financiera que tanto soñé para él era ahora una realidad. Y yo, quién sabe, podría finalmente pensar un poco en mí misma. Salí del mercado flotando, ni siquiera pude terminar las compras que planeaba. Fui directo a Casa Dourada, el restaurante más elegante y sofisticado de Salvador. Quería lo mejor para celebrar el logro de mi hijo. Nuestro logro. Sergio el maitre vino a recibirme con una sonrisa cálida. Doña Aparecida, qué buena sorpresa. Hoy está radiante. Tengo motivos, Sergio. Mi hijo pasó el examen de la Secretaría de Hacienda entre los 10 primeros. Él me apretó las manos con genuina alegría. ¡Qué noticia maravillosa! Necesitamos celebrar esto a lo grande. Sí, quiero reservar la mejor mesa para el viernes por la noche y el mejor champán, aquel francés que probamos en Año Nuevo, ¿recuerdas? Claro, claro. Déjamelo a mí, voy a preparar algo especial. En los días que siguieron, viví en las nubes. Conté la noticia a todos. A Olga durante nuestro té semanal, a Marcia por videollamada, al portero del edificio, a la chica de la panadería. Estaba explotando de orgullo. No solo celebraba el éxito profesional de mi hijo, sino también mi participación en ese éxito. Hice la diferencia. Fui más que solo la madre que apoya desde lejos. Fui socia, tutora, financista y motivadora. La víspera de la gran cena, elegí con cuidado lo que vestiría, el vestido verde esmeralda que compré hace 3 años para la boda de una sobrina y que solo usé esa vez. Los pendientes de esmeralda que combinaban perfectamente, regalo de mi difunto marido, el collar de diamantes que perteneció a mi madre y que solo usaba en ocasiones muy especiales. Gasté un poco más de lo que podía en el salón, haciéndome las uñas, arreglándome el cabello. Está deslumbrante, dijo la peluquera. Parece que se quitó 10 años. Así me sentía, rejuvenecida, recompensada, revitalizada. Todo valió la pena. Pensaba para mí misma mientras me miraba en el espejo. Por la noche llamé a Julio para confirmar nuestra cita. Hijo, mañana a las 8 en Casa Dorada, ¿vale? Hablé con Sergio. Él va a preparar una mesa especial. Incluso pedí champán para brindar por tu logro. La emoción que esperaba escuchar del otro lado no llegó. En cambio, un incómodo silencio. Luego su voz sonó extrañamente distante. Mamá, no voy a poder ir. Estoy cansado y necesito resolver unas cosas del trabajo. El impacto de esas palabras fue como una bofetada. Intenté mantener la compostura, pero hijo, es tu celebración. Hice reserva en el mejor restaurante de la ciudad. Otro día iremos, mamá. Ahora no puedo. La decepción fue tan grande que apenas pude responder.
Está bien, hijo. Queda para otro día, entonces. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana, observando el movimiento de la ciudad allá abajo. Personas yendo y viniendo, coches, autobuses, la vida siguiendo su curso. Sentí un vacío enorme, todos esos meses de dedicación, todos los sacrificios, y en el momento de celebrar, él simplemente no podía ir. Por un momento pensé en cancelar la reserva. ¿Para qué ir sola? Sería patético. Una señora mayor celebrando sola en un restaurante elegante. Pero entonces una vocecita dentro de mí se rebeló. ¿Por qué no ir? También mereces celebrar. Formaste parte de esto. Y así decidí mantener la reserva. Me vestí con el mismo cuidado que había planeado. Me puse mis joyas más bonitas. Me eché perfume, pedí un taxi y fui con la cabeza en alto, decidida a celebrar mi parte en esa conquista, aunque sola. Nunca podría imaginar lo que encontraría al llegar a Casa Dorada esa noche. Nunca podría prever que al entrar en ese elegante restaurante vería a mi hijo y su esposa sentados en una mesa al fondo, brindando alegremente, sin ningún signo de cansancio o cosas del trabajo por resolver. Allí estaba yo paralizada en la entrada del restaurante Casa Dorada, mirando la escena que jamás imaginé presenciar. Mi hijo Julio, hace pocas horas me había dicho estar cansado y necesitar resolver cosas del trabajo, estaba sentado en una mesa elegantemente decorada con su esposa Cristina, ambos vestidos impecablemente, brindando con copas de champán, sonriendo como si celebraran el momento más importante de sus vidas. Y yo no había sido invitada a esta celebración. Sergio el maitre sostenía mi brazo delicadamente, quizás dándose cuenta de que mis piernas podrían ceder en cualquier momento. Su mirada de comprensión decía mucho más de lo que cualquier palabra podría expresar. Estábamos parados allí en medio del salón iluminado y podía sentir que algunas personas ya habían notado mi presencia y mi evidente shock. Doña Aparecida, podemos ir a otra parte del restaurante si prefiere, susurró Sergio, tratando de salvar la situación. Ese susurro me trajo de vuelta a la realidad. Mi primera reacción fue de vergüenza. Vergüenza por estar allí sola. Una señora de 72 años vestida con sus mejores ropas y joyas para celebrar un logro que aparentemente no era mío para celebrar. Sentí el rostro arder como si tuviera fiebre, quise desaparecer, desvanecerme en el aire, huir de allí lo más rápido posible. Pero entonces algo sucedió dentro de mí. Fue como si una llama que había estado dormida por décadas de repente cobrara fuerza y comenzara a arder intensamente. No era rabia, no era solo decepción, era una claridad abrumadora, como esos momentos en que la vida nos trae una revelación tan profunda que no podemos volver atrás y fingir que no sabemos. Sergio, ¿podrías llevarme a su mesa, por favor? Pedí con una voz que apenas reconocí como mía, firme, decidida, sin temblor. Él dudó por un momento, tal vez preocupado por lo que podría suceder. ¿Está segura, doña Aparecida? Absoluta. Caminamos por el elegante salón, entre mesas ocupadas por parejas bien vestidas, familias celebrando cumpleaños, ejecutivos en cenas de negocios. La música ambiental parecía lejana ahora, como si sonara en otro lugar. En otra dimensión, mis zapatos de tacón, que normalmente hacían un ruido característico en el piso de mármol, parecían silenciosos. O tal vez el sonido de mi corazón latiendo era demasiado alto para que pudiera escuchar cualquier otra cosa. A medida que nos acercábamos, pude ver mejor la escena. Su mesa estaba decorada con un pequeño arreglo de flores frescas. Una botella de champán descansaba en un cubo de hielo plateado. Julio llevaba el traje azul marino que yo había ayudado a elegir para las entrevistas del concurso. Cristina usaba un elegante vestido negro que nunca había visto antes. Ambos parecían felices, relajados, despreocupados. Estaban tan inmersos en su conversación privada que solo notaron mi presencia cuando ya estábamos prácticamente al lado de la mesa. El rostro de Julio se transformó instantáneamente. Vi cómo la sonrisa desaparecía, reemplazada por una expresión que mezclaba sorpresa, shock y sí, culpa. Cristina se congeló con la copa a medio camino de la boca, sus ojos se abrieron ligeramente. «Mamá», exclamó Julio. La voz una octava más alta de lo normal. «Buenas noches», dije con una calma que no sabía que poseía. «Veo que la celebración ya comenzó». El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Cristina finalmente dejó su copa en la mesa,
evitando mirarme directamente. Julio parecía estar buscando frenéticamente palabras en su mente, su boca abriendo y cerrando como la de un pez fuera del agua. Mamá, ¿puedo explicar? No es necesario explicar, hijo. La escena habla por sí misma. Sergio, al percibir la atención, intervino profesionalmente. ¿Puedo traer otra silla para la señora doña Aparecida? Antes de que Julio pudiera protestar o que yo pudiera responder, una voz familiar sonó a mis espaldas. Aparecida Ribeiro, ¿eres tú? Me volví para encontrar a Antonio Peixoto, un caballero elegante de aproximadamente 75 años, que a menudo cruzaba mi camino en eventos sociales del barrio. Era viudo desde hacía algunos años y conocido por su cordialidad y buen humor. Antonio, qué agradable sorpresa, respondí genuinamente aliviada por esta interrupción inesperada. Estaba cenando solo allí en la esquina y te reconocí de lejos. Ese vestido verde es inconfundible. Combina perfectamente con tus ojos. Él sonrió, esa sonrisa cálida que siempre me hacía sentir a gusto. Entonces notó la situación en la que me encontraba. Perdóname, estoy interrumpiendo un momento familiar. Antes de que pudiera responder, Julio se levantó de repente. No, señor. Disculpe, no sé su nombre. Antonio Peixoto. Mucho gusto. Julio Ribeiro, hijo de Aparecida. Extendió la mano mecánicamente. Esta es mi esposa, Cristina. Cristina asintió levemente, aún pareciendo incómoda. Un silencio incómodo se cernió sobre los cuatro. Antonio, al notar la atención, intentó aliviar la situación. Bueno, no quería interrumpir. Solo pensé en saludar a una vieja amiga Aparecida. Después hablamos. Algo dentro de mí no quería dejarlo ir. Quizás era el deseo de no enfrentar esa situación sola. O tal vez era algo más, una intuición que apenas comenzaba a despertar. Antonio, ¿por qué no te unes a nosotros? Las palabras salieron de mi boca casi sin que me diera cuenta. Es decir, si no te importa, Julio, mi hijo parecía aturdido, como si no pudiera procesar lo que estaba sucediendo. Bueno, claro, puedes unirte a nosotros. Miguel, el joven camarero que atendía la mesa, rápidamente trajo 2 sillas más. Me senté al lado de Antonio, frente a Julio y Cristina. El arreglo de flores en el centro de la mesa ahora parecía crear una barrera física entre nosotros, simbolizando perfectamente el abismo emocional que comenzaba a percibir. Entonces, ¿cuál es la ocasión de la celebración?, preguntó Antonio, intentando iniciar una conversación. Julio y Cristina intercambiaron miradas rápidas y aproveché el momento para hablar. Mi hijo aprobó un concurso público para la Secretaría de Hacienda entre los 10 primeros. Vaya, eso es maravilloso. Felicitaciones, joven. Antonio levantó su copa hacia Julio. Un brindis por tu éxito. Entonces Cristina y Julio levantaron sus copas con vacilación. Yo aún no tenía una copa. Y Miguel, al darse cuenta, rápidamente trajo más champán y copas para Antonio y para mí. ¿Le gustaría alguna entrada para empezar?, preguntó Miguel, quizás intentando normalizar la situación. Sí, por favor. ¿Qué recomienda esta noche? Mientras Miguel describía los platos especiales de la casa, observé a mi hijo por el rabillo del ojo. Parecía completamente fuera de lugar, como si de repente fuera un extraño en su propia cena de celebración. Cristina alternaba entre mirar la servilleta en su regazo y lanzar miradas furtivas hacia la salida, como si calculara la distancia hasta la puerta. Miguel terminó de explicar el menú y se alejó para buscar las entradas que pedimos. Nuevamente el silencio cayó sobre nuestra mesa, interrumpido solo por los sonidos ambientales del restaurante, el tintineo de cubiertos, conversaciones apagadas de otras mesas, la música suave de fondo. Entonces Julio, comenzó Antonio, claramente intentando romper el hielo. Su madre debe estar muy orgullosa. Aprobar un concurso tan competitivo no es para cualquiera. Sí. Julio tragó saliva. Fue difícil. Muchas materias para estudiar, mucha competencia. ¿Y cuánto tiempo te preparaste? Alrededor de 1 año y medio. Un periodo de sacrificios, imagino, para ti y para tu familia. La palabra sacrificios pareció impactar a Julio como una flecha. Bajó la mirada hacia su copa, ahora casi vacía.
Sí, muchos sacrificios. Concordó él en voz baja. Cristina, que hasta entonces había permanecido en silencio, de repente se pronunció. En realidad, fueron casi 2 años de preparación intensa. Julio merece esta celebración más que nadie. Estudió incansablemente. Algo en la forma en que enfatizó la palabra él hizo que mi estómago se apretara, como si quisiera dejar claro que el mérito era exclusivamente del marido, que los sacrificios fueron solo de él. Sin duda, respondí con calma. Julio siempre ha sido muy dedicado. Desde pequeño tomé un sorbo de champán, sintiendo las burbujas delicadas estallar en mi lengua. Era un champán caro, lo sabía. Probablemente el mismo que le había pedido a Sergio para nuestra celebración, que nunca sucedería. Y ahora vienen nuevos desafíos, ¿no es así? Continué. La adaptación al nuevo trabajo, nuevas responsabilidades. Sí, tendré que pasar por un periodo de capacitación, respondió Julio, pareciendo aliviado de que estuviéramos hablando de asuntos prácticos. Son 3 meses de formación antes de asumir efectivamente el cargo. ¿Y dónde será esa capacitación? Aquí mismo en Salvador, en la sede central, la conversación fluía artificialmente, como si todos fuéramos actores en una obra mal ensayada. Cada palabra parecía calculada, cada gesto estudiado. Cristina jugaba nerviosamente con su anillo, girándolo en su dedo. Julio bebía más de lo normal, llenando su copa repetidamente. Las entradas llegaron, trayendo un breve alivio a la tensión. Comentamos superficialmente sobre la presentación impecable de los platos, sobre lo delicioso que estaba el salsa, sobre cómo Casa Dourada mantenía su estándar de excelencia. Fue durante el plato principal que la fachada comenzó a desmoronarse. Miguel sirvió un vino tinto para acompañar los platos principales y con el alcohol las lenguas comenzaron a soltarse. Julio me contó que tú lo ayudaste mucho con los estudios, doña Aparecida, comentó Cristina, sorprendiendo con la mención directa a mi papel. Hice lo que cualquier madre haría, respondí cortando delicadamente un trozo de pescado a la parrilla. No toda madre estudiaría materias complicadas de concurso a los 72 años, observó Antonio, sonriéndome amablemente. Julio aclaró la garganta, pareciendo incómodo. Sí, mi madre fue dedicada. ¿Dedicada? La palabra salió de mi boca antes de que pudiera contenerla. ¿Así es como lo describes? El restaurante de repente parecía demasiado silencioso. Podía sentir la mirada de Antonio sobre mí preocupado. Mamá, no vamos a empezar con eso aquí. ¿Empezar con qué? Exactamente. ¿Con la verdad? Cristina dejó los cubiertos delicadamente. Doña Aparecida, todos reconocemos su dedicación. Julio siempre habla de cuánto la ayudó de verdad. Y es por eso que están celebrando aquí sin mí. Después de que me dijo que estaba demasiado cansado para salir esta noche, las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una nube pesada antes de una tormenta. Vi el rostro de Julio palidecer, mientras Cristina parecía haber sido petrificada. Fue un malentendido. Julio finalmente respondió en voz baja, hemos planeado esta celebración durante días, solo nosotros dos. Cuando llamaste sobre la cena, no supe cómo decir que ya teníamos otros planes. Así que mentir pareció la mejor opción. La calma en mi voz me sorprendía. No había ira, solo una profunda tristeza. No quería herirla. ¿Y cómo está funcionando esto hasta ahora? El silencio que siguió fue ensordecedor. Antonio hizo una señal discreta a Miguel, quien se acercó. ¿Podrías traer otra botella de vino, por favor, y quizás un agua con gas para mí? Era su manera amable de darnos unos minutos más para procesar la situación, y agradecí su sensibilidad. Cristina fue la primera en romper el silencio. Doña Aparecida, no fue con mala intención. Julio quería una noche solo para nosotros, para celebrar juntos. Este concurso ha sido una gran presión para nuestro matrimonio. Casi no nos veíamos. Entiendo, respondí sinceramente. Y de hecho lo entendía. Lo que dolía no era que quisieran un momento a solas para celebrar. Era la mentira, la exclusión deliberada, como si yo fuera una carga de la que necesitaban deshacerse temporalmente. Podríamos haber fijado otro día para celebrar con usted, continuó Cristina, tratando de arreglar la situación. Fue una falta de consideración de nuestra parte.
Julio permanecía en silencio, estudiando intensamente el patrón del mantel, como si allí estuvieran escritos los secretos del universo. ¿Sabes, Cristina? Comencé a acomodar la servilleta sobre mi regazo. Cuando mencionaste la dedicación, estuve pensando, la dedicación es una palabra interesante para mí. Significó renunciar a mi propia vida por casi 2 años. Significó invertir mis ahorros en cursos y materiales. Significó noches sin dormir, estudiando materias que nunca formaron parte de mi formación. Significó ahorrar en mis medicamentos para poder pagar por costosas guías. Julio levantó la mirada sorprendido. ¿Ahorraste en tus medicamentos? Entre otras cosas. Sí. Pero mamá, ¿por qué nunca me dijiste eso? Porque no debería ser necesario decirlo. Las palabras salieron suaves, pero cargadas de significado. Vi el impacto que causaron en mi hijo. Sus ojos, tan parecidos a los de su padre, se llenaron de lágrimas. Por un momento vislumbré al niño que una vez fue, al pequeño que corría a mis brazos cuando se lastimaba en el parque, que me mostraba orgulloso sus dibujos de la escuela. Antonio, al percibir la intensidad del momento, se retiró educadamente al baño, dándonos privacidad. Miguel también parecía haber entendido la delicadeza de la situación, manteniéndose a una distancia respetuosa, atento solo para ayudar cuando fuera necesario. No quería que sacrificaras tu salud por mí, murmuró Julio con la voz entrecortada. Un sacrificio solo es un sacrificio cuando duele, hijo. De lo contrario, es solo un intercambio conveniente. Cristina puso su mano sobre la de Julio en un gesto de apoyo. Doña Aparecida, no lo sabíamos. Julio siempre decía que usted estaba bien, que su jubilación era cómoda. ¿Y qué más diría? Que la madre anciana se estaba privando de lo básico para ayudarlo. ¿Qué orgullo habría en eso para un hombre adulto? Mamá, no estoy diciendo esto para hacerte sentir culpable. Julio, tomé mis decisiones conscientemente porque creía en ti, en tu potencial. Lo que me duele no son los sacrificios en sí, es darme cuenta de que en el momento de celebrar no fui incluida, como si todo ese esfuerzo conjunto no significara nada. En ese momento Miguel se acercó discretamente. Disculpen la interrupción, pero el jefe pregunta si les gustaría conocer las opciones de postre. Los tres nos miramos y fue Cristina quien respondió. Creo que necesitamos unos minutos más, por favor. Cuando Miguel se alejó, Julio finalmente pareció encontrar sus palabras. Mamá, me equivoqué. Debí haber sido honesta contigo desde el principio. No sé por qué mentí. Tal vez solo quería un momento en el que la conquista fuera solo mía, ¿entiendes? Donde no fuera el hijo de Aparecida que necesitó la ayuda de su madre para pasar el examen. La honestidad de tus palabras me tomó por sorpresa. No era la excusa elaborada que esperaba, sino una confesión sincera de inseguridad, de fragilidad. Hijo, la conquista es tuya. Nunca pensé lo contrario. Ayudarte no disminuye tu mérito. Solo muestra que supiste aceptar apoyo cuando lo necesitaste. Antonio regresó a la mesa, sintiendo que la tormenta había amainado. ¿Está todo bien por aquí? Estamos trabajando en ello, respondí con una pequeña sonrisa. La cena continuó con momentos de tensión, pero ahora con una honestidad que no existía antes. Hablamos sobre el futuro, sobre los planes de Julio en el nuevo trabajo, sobre las posibilidades que se abrían. Conversamos sobre la reforma del apartamento que Cristina tanto deseaba hacer, ahora que la estabilidad financiera lo permitiría. Al final de la noche, cuando el restaurante comenzaba a vaciarse, Julio pidió la cuenta. Vi cuando tragó en seco al mirar el monto. El Casa Dourada no era conocido por sus precios accesibles. Sin pensarlo 2 veces, abrí mi bolso y saqué mi tarjeta de crédito. Déjame pagar, hijo. Es mi parte en la celebración. Dudó por un momento, pero luego asintió aceptando el gesto. No se trataba solo del dinero, y ambos lo sabíamos. Era sobre reconocimiento, sobre valoración mutua. Al salir del restaurante el aire fresco de la noche bahiana nos envolvió. Antonio, siempre caballero, se ofreció a acompañarme a casa. Julio y Cristina parecían aliviados, quizás aún necesitaban tiempo para procesar todo lo que se había dicho. ¿Hablamos mañana, mamá?, preguntó Julio, aún con un vestigio de inseguridad en la voz. Claro, hijo.
Nos despedimos con un abrazo que pareció más sincero, más profundo que cualquier otro que habíamos intercambiado en los últimos años. No era un final feliz de cuento de hadas. Había heridas abiertas, verdades incómodas expuestas, dolores que necesitarían tiempo para sanar, pero era un comienzo honesto. Mientras caminaba con Antonio por las calles iluminadas de Salvador, sentí que algo fundamental había cambiado dentro de mí. La decepción inesperada de esa noche había sido dolorosa, pero también reveladora. Por primera vez en muchos años, comencé a pensar en lo que quería para mí misma. No solo para mi hijo o mi familia. ¿Está todo bien, Aparecida?, preguntó Antonio, notando mi silencio reflexivo. No estoy segura, respondí con honestidad, pero creo que estará bien. Lo que no sabía en ese momento era que esa noche sería solo el comienzo de una transformación mucho mayor en mi vida. Un viaje que me llevaría a lugares y decisiones que jamás imaginé posibles a los 72 años. La noche después de la cena en el Casa Dourada fue de insomnio total. Acostada en mi cama con el ventilador girando perezosamente en el techo, revivía cada momento, cada palabra dicha y no dicha. La imagen del rostro de Julio cuando me vio en el restaurante permanecía grabada en mi mente como una fotografía antigua que se niega a desvanecerse. No era solo sorpresa en sus ojos, era culpa, vergüenza y quizás un rasgo de irritación por tener sus planes interrumpidos. Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a entrar por la ventana, me levanté exhausta, pero extrañamente decidida. Me miré en el espejo del baño y apenas reconocía a la mujer que me miraba. No era solo el cabello desordenado tras una noche de dar vueltas en la cama, ni las profundas ojeras que delataban la falta de sueño. Había algo diferente en los ojos, una chispa que no veía desde hacía muchos años. Era como si de alguna manera la decepción hubiera quitado un velo que ni sabía que llevaba. Preparé un desayuno simple, tostadas con mantequilla y una taza de café fuerte, y me senté en el pequeño balcón de mi apartamento. Abajo Salvador ya despertaba. Vendedores ambulantes preparaban sus puestos. Empleados apurados corrían para tomar el autobús. El sol dorado de Bahía comenzaba a calentar las piedras del pavimento. La vida seguía su curso, indiferente a las pequeñas tragedias personales de una señora de 72 años. El teléfono sonó a las 8:37, era Julio. Dudé antes de contestar, dejándolo sonar 2 veces más mientras organizaba mis pensamientos. Buenos días, hijo, respondí finalmente manteniendo la voz neutra. Mamá, su voz sonaba dudosa, casi infantil. Necesitamos hablar sobre ayer. Sí, necesitamos. ¿Puedo pasar por ahí más tarde, después del almuerzo, tal vez? Consideré la propuesta por un momento. Parte de mí quería posponer esta conversación indefinidamente, fingir que todo estaba bien, volver al patrón familiar de sacrificios silenciosos. Pero la nueva mujer en el espejo de esa mañana parecía tener otros planes. De hecho, Julio, me gustaría encontrarte en un lugar neutral, el parque de la ciudad, a las 3 de la tarde, cerca del lago. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Esta no era mi respuesta habitual. Normalmente diría, claro, hijo, ven cuando quieras. Haré un pastel para ti. ¿Está bien? Finalmente respondió. Estaré allí. Después de colgar, una extraña sensación me invadió. Mitad ansiedad, mitad libertad. Decidí usar las horas que me quedaban para poner en orden no solo mis pensamientos, sino también mi vida. Tomé una caja de cartón vacía y comencé a revisar la pequeña oficina que había transformado en centro de estudios para el concurso de Julio. Uno por uno fui recogiendo los materiales esparcidos, costosos manuales con sus páginas destacadas y llenas de anotaciones en los márgenes, libros de derecho administrativo, cuadernos con mi letra cuidada, resumiendo leyes y decretos, fichas de colores con trucos y consejos para memorizar. Mientras organizaba todo, recuerdos de los últimos 2 años pasaban como una película en mi mente. Recordé la primera vez que intenté entender el complicado sistema de licitaciones públicas. Pasé 3 días enteros sumergida en el mismo capítulo, consultando diccionarios, viendo videoclases, haciendo anotaciones meticulosas. No era solo para ayudar a Julio, me di cuenta ahora, sino también para probarme a mí misma que aún era capaz de aprender, de ser útil. Encontré una carpeta verde que contenía todos los recibos, mensualidades de los cursos preparatorios, pagos a profesores particulares, compras de libros, inscripciones en simulacros en línea.
Sumados representaban una fortuna para alguien que vivía de una pensión. Separé esta carpeta con cuidado colocándola sobre la mesa. Luego abrí mi computadora y accedí a la aplicación del banco. Con unos clics imprimí los extractos de los últimos 2 años, resaltando con marcador amarillo cada retiro hecho para financiar los estudios de Julio. Los números en secuencia contaban una historia de sacrificio continuo y silencioso. En un cajón casi olvidado, encontré la libreta de la farmacia donde anotaba los medicamentos no comprados, antihipertensivos, sustituidos por versiones más baratas y menos eficaces, suplementos para los huesos aplazados por meses, colirio especial para el inicio de cataratas, que nunca llegué a usar regularmente. Agregué esta libreta a la carpeta. Por último, redacté una carta. No era una carta de acusación, ni de autocompasión. Era simplemente un relato objetivo de todo lo que había hecho, sentido y sacrificado. Escribí con la misma claridad con la que solía redactar informes hospitalarios, pero permití que en algunos pasajes mi corazón hablara más fuerte que la razón. Firmé al final con mi nombre completo y la fecha. Miré el reloj y me di cuenta de que ya pasaba del mediodía. Tomé una ducha larga, me vestí con ropa cómoda pero elegante, un pantalón de lino azul marino y una blusa blanca de algodón. Y recogí mi cabello en un moño sencillo. No era el look elaborado de la noche anterior, con joyas caras y ropa de fiesta. Era solo yo, Aparecida Ribeiro, en mi esencia. Antes de salir, recibí un mensaje de Antonio Peixoto. Preguntaba amablemente cómo estaba tras los acontecimientos de la noche anterior y se ofrecía para un café cualquier día de estos. Respondí agradeciendo la preocupación y diciendo que me pondría en contacto pronto. Su presencia inesperada en el restaurante había sido como un recordatorio del universo de que no estaba completamente sola. El taxi me dejó en la entrada principal del parque de la ciudad a las 2:45. Caminé lentamente por los senderos sombreados por árboles centenarios, observando a las familias que disfrutaban de la tarde soleada, a los jóvenes practicando deportes, a los ancianos jugando dominó en las mesas de piedra, la vida sucediendo en sus infinitas variaciones. Llegué al lago unos minutos antes de las 3. Elegí un banco de madera con vista al agua. Y al pequeño muelle donde los niños lanzaban migas de pan a los patos. La bolsa en mi regazo parecía pesar 1 tonelada, no por los papeles que llevaba, sino por el significado que contenía. Puntualmente a las 3, vi a Julio acercándose por el camino principal. A una distancia, noté que parecía tenso, los hombros ligeramente encorvados, como si llevara un peso invisible. Vestía ropa casual, jeans y una camisa polo, pero su cabello cuidadosamente peinado delataba que se había preparado para este encuentro. «Mamá», dijo al acercarse inclinándose para besarme la mejilla. «Siéntate, hijo». Lo invité señalando el espacio a mi lado en el banco. Por unos instantes permanecimos en silencio observando el movimiento del parque. Un patito rezagado corría torpemente para alcanzar a su familia en el agua. Una niña de trenzas coloridas reía a carcajadas mientras su padre la empujaba en el columpio. La suave brisa agitaba las hojas de los árboles a nuestro alrededor. Sobre anoche comenzó Julio, rompiendo finalmente el silencio. Antes de hablar sobre anoche, interrumpí suavemente. Me gustaría que entendieras algo sobre los últimos 2 años. Abrí mi bolso y saqué la carpeta verde que había preparado. Se la entregué con un gesto simple sin dramatismo. ¿Qué es esto? La verdad, toda ella. La abrió lentamente como quien teme lo que puede encontrar. Vi sus ojos recorrer los recibos, los extractos bancarios marcados en amarillo, la libreta de la farmacia con sus anotaciones a lápiz. Su rostro fue cambiando gradualmente de confusión a sorpresa, de sorpresa a horror, de horror a una comprensión dolorosa. Madre, no sabía, no imaginaba que estabas ahorrando en los medicamentos, comiendo menos, renunciando a las pequeñas alegrías de la vida. No lo sabías porque no quería que lo supieras. El orgullo es algo curioso, hijo. A veces nos impide pedir ayuda, otras veces nos impide mostrar cuánto nos estamos sacrificando. Julio seguía hojeando los papeles, la incredulidad estampada en su rostro. Cuando llegó la carta, comenzó a leer en silencio. Vi sus ojos humedecerse en un punto. Sus manos temblaron ligeramente al pasar una página. ¿Por qué nunca me dijiste que estabas pasando por dificultades?
Podría haber conseguido otro trabajo, podría haber pedido un préstamo y renunciar al concurso, abandonar la oportunidad de tener estabilidad, un buen salario, un futuro seguro. No, Julio. Tomé una decisión consciente. Invertí en ti porque creo en tu potencial, porque quería verte realizado. No me arrepiento de eso. Cerró la carpeta y la sostuvo con fuerza entre sus manos, como si intentara absorber todo su contenido a través del tacto. Entonces, ¿por qué me muestras esto ahora? La pregunta quedó en el aire. Una pareja de ancianos pasó caminando lentamente de la mano, intercambiando sonrisas cómplices. Los observé por un momento preguntándome si algún día volvería a tener esa conexión con alguien, porque anoche me di cuenta de algo importante. El sacrificio sin reconocimiento es solo autodestrucción. No quiero seguir viviendo así, Julio. No quiero ser más la madre invisible que solo existe para servir, para ayudar, para anularse en nombre del bienestar de los demás. Mi hijo bajó la cabeza, estudiando sus propios zapatos. Nunca pedí que te sacrificaras así por mí. No necesitaste pedirlo. El amor de madre me llevó a hacer esas elecciones. Pero el amor no debería ser unilateral, hijo. No debería doler tanto. ¿Qué quieres de mí, madre? ¿Un reembolso o agradecer de rodillas? La amargura en su voz me tomó por sorpresa. Respiré hondo controlando el impulso de retroceder, de decir que estaba todo bien, de volver al patrón familiar, de tragar rencores para mantener la paz. Lo que quiero es respeto, consideración, honestidad. Si no querías que participara en la celebración en el restaurante, solo tenías que decir, madre, quiero una noche a solas con Cristina para celebrar. Lo habría entendido. Lo que me hirió fue la mentira. Fue ver que después de todo lo que pasé, me excluiste como si fuera una molestia, un peso. Las palabras parecieron golpearlo como un puñetazo. Su rostro se sonrojó intensamente y se levantó del banco, dando algunos pasos hacia la orilla del lago antes de volver a mirarme. No sé ser el hijo perfecto que esperas, madre. No sé corresponder en la misma medida todo este sacrificio. Y sí, a veces me siento ahogado por tanta dedicación, por tanta presencia. Solo quería un momento de gloria personal, sin la sombra de la gran Aparecida Ribeiro sobre mí. Sus palabras me hirieron, pero también trajeron una claridad inesperada. Por primera vez vi la situación desde su punto de vista. Un hombre adulto tratando de probar su valor, cargando con el peso de las expectativas maternas, el peso de la gratitud obligatoria. Entiendo, dije finalmente levantándome también, y respeto tu deseo de independencia. Pero la independencia no se conquista con mentiras, Julio. Se conquista con diálogo, con límites claros, con honestidad. Estábamos cara a cara, madre e hijo, con décadas de amor, expectativas y frustraciones no dichas entre nosotros. Un grupo de niños pasó corriendo, riendo a carcajadas, persiguiendo una cometa de colores que danzaba en el cielo. La vida continuaba a nuestro alrededor, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba en ese rincón del parque. ¿Qué pasa ahora?, preguntó él, pareciendo de repente más joven, más vulnerable. Saqué de mi bolso un sobresellado y se lo entregué. ¿Qué es esto? La escritura del apartamento donde tú y Cristina viven. Lo transferí a su nombre. Ahora es oficialmente suyo. Él tomó el sobre con manos temblorosas. Madre, no puedo aceptar. Después de todo lo que gastaste conmigo, esto es una forma de cerrar un ciclo, Julio. Ustedes necesitan un hogar propio sin el peso de vivir de favor en casa de mamá, como escuché a Cristina comentar una vez. Su rostro mostró sorpresa y vergüenza. ¿Escuchaste eso? Las paredes del apartamento no son tan gruesas como ustedes imaginan. Intenté sonreír, pero salió más como una mueca. Además, hay algo más que necesito contarte. Señalé el banco y nos sentamos de nuevo. El sol comenzaba a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Algunas lámparas del parque ya se encendían, creando pequeñas islas de luz en los caminos. Tomé una decisión importante después de la cena de ayer. Me mudaré a Paraty. Paraty, en Río de Janeiro. ¿Pero por qué? Tu vida está aquí, tus amigos, tu rutina. Exactamente por eso, Julio. Mi vida ha sido tan predecible, tan dedicada a los demás, que olvidé vivir para mí misma. En Paraty abriré una pequeña posada.
Siempre soñé con tener un negocio propio, recibir personas, crear un espacio acogedor. ¿Pero cómo? ¿De dónde vino esa idea? ¿Recuerdas a Antonio que conocimos ayer en el restaurante? Tiene una casa en Paraty desde hace años y está buscando un socio para transformarla en una posada. Hablamos mucho después de salir del restaurante y, bueno, la propuesta parece perfecta para mí en este momento de mi vida. Julio me miraba como si fuera una extraña y tal vez, de cierta forma, realmente fuera una versión de su madre que nunca había conocido verdaderamente. Te mudas a otra ciudad con un hombre que apenas conoces para abrir un negocio a los 72 años. Eso es locura, madre. Tal vez sea la cosa más sensata que he hecho. Antonio es un hombre respetable, viudo desde hace 5 años, con una vida estable. La casa en Paraty es hermosa, cerca de la playa, con un jardín maravilloso. ¿Y qué hay de la edad? Bueno, si no es ahora, ¿cuándo será? ¿Debo esperar otros 10 años? 20, pero no sabes nada sobre hotelería. Sé recibir personas. Sé hacer que se sientan bienvenidas. Administré un hospital durante décadas, hijo. Una pequeña posada no parece un desafío tan grande en comparación. Él pasó las manos por su cabello en un gesto de frustración que reconocí desde su adolescencia. ¿Y qué hay de mí, de Marcia, de tu familia? Marcia ya vive en Barcelona desde hace años. Ahora tienes un empleo estable, una casa propia y estás construyendo tu vida con Cristina. No los estoy abandonando. Solo estoy comenzando a vivir para mí también. Un silencio denso se instaló entre nosotros. A lo lejos un flautista tocaba una melodía suave que parecía flotar sobre el lago. El cielo ahora mostraba las primeras estrellas, pequeños puntos brillantes en el azul oscurecido. ¿Cuándo piensas ir?, preguntó finalmente con la voz controlada. En 3 semanas, el tiempo suficiente para organizar la mudanza, resolver pendientes, despedirme de los amigos y si no funciona, si te arrepientes, sonrió, tocando suavemente su brazo. Entonces regreso. Así de simple. No estoy quemando puentes, Julio. Solo estoy construyendo nuevos caminos. Él la sintió lentamente, aún procesando todo. Vi en sus ojos una mezcla de emociones, preocupación, confusión, tal vez un atisbo de admiración renuente. Quiero que sepas que esta decisión no fue tomada como venganza ni para castigarte por lo que pasó ayer. He estado pensando en esto desde hace un tiempo, pero nunca tuve el valor suficiente para dar el paso. ¿Qué cambió entonces? Cambié anoche en el restaurante cuando te vi a ti y a Cristina celebrando sin mí, algo se rompió dentro de mí. No fue solo mi corazón, fue una ilusión. La ilusión de que mi vida estaba completa solo siendo madre, solo sirviendo a los demás. Me di cuenta de que necesito más, que merezco más. Julio bajó la mirada hacia el sobre en sus manos, pasando los dedos sobre el sello, como si intentara descifrar un código secreto. No sé qué decir. Mamá, no necesitas decir nada ahora. Solo piensa en lo que hablamos. Reflexiona sobre lo que realmente significa ser independiente. Ser adulto no es solo tener tu propio dinero o tu propia casa, también es asumir responsabilidades emocionales. Me levanté ajustando mi bolso en el hombro. El parque ahora estaba más vacío. La mayoría de las familias ya se había ido. Solo quedaban algunas parejas, disfrutando del inicio de la suave noche. Necesito irme ahora. Tengo mucho que organizar en las próximas semanas. Él también se levantó aún sosteniendo el sobre y la carpeta con los documentos. Parecía más pequeño de alguna manera, como si el peso de las revelaciones lo hubiera comprimido físicamente. ¿Puedo pasar por tu casa mañana para que hablemos más? Claro, hijo. Mi puerta siempre estará abierta para ti. Nos abrazamos brevemente. Un abrazo contenido, lleno de palabras no dichas. Mientras me alejaba por el camino iluminado del parque, sentí una mezcla de tristeza y liberación. Cada paso parecía más ligero que el anterior, como si estuviera dejando atrás no solo a mi hijo, sino también décadas de condicionamiento, de abnegación, de sacrificio silencioso. Al llegar a casa, encontré un mensaje de Antonio en el celular. Había enviado fotos de la casa en Paraty, una construcción encantadora de estilo colonial, con paredes blancas y ventanas azules, un jardín exuberante, lleno de flores tropicales y una vista deslumbrante al mar.
Junto con las fotos, un mensaje simple: esperando por ti cuando estés lista. Sentada en el balcón de mi apartamento, mirando las luces de Salvador brillando en la noche, sonreí para mí misma. La vida, me di cuenta, no termina a los 72 años. A veces es cuando realmente comienza. Las 3 semanas siguientes pasaron como un torbellino. Nunca imaginé que cerrar una vida de más de 7 décadas en Salvador requeriría tantas gestiones, tantas decisiones, tantas despedidas. Cada objeto en mi apartamento parecía tener una historia que contar. Cada rincón guardaba recuerdos que necesitaban ser revisitados antes de seguir adelante. Comencé por los armarios de la cocina, ollas que alimentaron generaciones de la familia Ribeiro, juegos de cubiertos recibidos como regalo de boda hace casi 50 años, vajillas delicadas usadas solo en ocasiones especiales. Separé lo que llevaría conmigo, lo mínimo necesario para comenzar una nueva vida, y lo que donaría. La vajilla que perteneció a mi madre fue cuidadosamente empaquetada para Marcia. Un día querrás esto, escribí en la tarjeta que acompañaba el paquete que sería enviado a Barcelona. El armario fue el siguiente desafío. Vestidos que no usaba desde hacía años, zapatos guardados en sus cajas originales, bolsos que combinaban con ocasiones que ya no formaban parte de mi vida. Doné casi todo, manteniendo solo lo esencial y algunas piezas de valor sentimental. El vestido verde esmeralda que usé aquella fatídica noche en Casa Dourada fue una de las pocas excepciones, no por lo que representaba, sino como un recordatorio del momento en que decidí cambiar mi vida. Entre cajas y más cajas encontré el álbum de bodas. Julio Ribeiro, mi difunto esposo, sonreía en la fotografía en blanco y negro, tan joven, tan lleno de esperanzas. ¿Qué dirías de mi decisión, Julio?, le pregunté a la fotografía amarillenta. Casi pude escuchar su respuesta. Ya era hora, Aparecida. Ya era hora. Olga fue la primera amiga a quien conté sobre mis planes. Estábamos sentadas en nuestra mesa habitual en la pastelería del barrio, compartiendo un 1000 hojas y 2 tazas de té de jazmín. Para ti, con ese señor del restaurante, Aparecida Ribeiro, siempre has sido la sensata entre nosotras. ¿Qué pasó? Sus ojos desorbitados reflejaban una mezcla de sorpresa y admiración. La sensatez tiene muchas caras, amiga mía. Pasé toda mi vida siendo sensata para los demás. Ahora quiero experimentar ser sensata para mí misma. Ella extendió la mano sobre la mesa y apretó la mía con fuerza. Te voy a extrañar todos los días. ¿Quién me escuchará quejarme de los achaques de la edad? ¿Quién me acompañará en las caminatas matutinas? Siempre puedes visitarme en Paraty. La posada tendrá una habitación especial solo para ti, con vista al jardín. Prometimos mantener contacto diario, incluso a la distancia. La tecnología no era un problema para nosotras. Ya hacíamos videollamadas con nuestros hijos y nietos desde hace años. Antes de despedirnos, me entregó un pequeño paquete para dar suerte en este nuevo comienzo. Era una estatuilla de cerámica representando a Yemanjá, la reina del mar en la cultura baiana, para que las aguas de Paraty sean tan generosas contigo como lo fueron las de Salvador. El doctor Paulo, mi médico y antiguo colega de hospital, reaccionó con preocupación profesional cuando le conté sobre el cambio durante mi consulta de rutina. Aparecida, tienes atención médica aquí, conoces los hospitales de la región, tienes todo tu historial con nosotros. ¿Recomenzar en otra ciudad, a tu edad, a la mía? Levanté una ceja desafiante. Paulo, tienes la misma edad que yo. Si dijera que estás demasiado viejo para abrir una clínica privada, ¿cómo te sentirías? Tuvo la decencia de parecer avergonzado. Touché, pero como tu médico y amigo, necesito expresar mis preocupaciones. Y como tu amiga y ex colega agradezco la preocupación, pero ya verifiqué. Para ti hay un excelente sistema de salud y estoy a menos de 2 horas en coche de ciudades más grandes por si necesitas. Además, añadí con una sonrisa. Planear este cambio ha hecho más por mi presión arterial que cualquier medicamento que me hayas recetado. No pudo evitar reír. Al final de la consulta me entregó un sobre con copias de todos mis exámenes y un referido a un colega en Angra dos Reis, ciudad cercana a Paraty. Para emergencias, explicó. Espero que nunca necesites usarlo. Las reacciones de los vecinos del corredor de la Victoria fueron variadas. Algunos mostraron genuina tristeza por mi partida.
Otros apenas disimularon la envidia por mi valentía de empezar de nuevo. Doña Gertrudes del quinto piso, una viuda conocida por su lengua afilada, no perdió la oportunidad de opinar. A nuestra edad Aparecida deberíamos buscar estabilidad, no aventuras. Esa historia de posada me parece una fantasía peligrosa. Quizás, respondí con calma. Pero prefiero una fantasía peligrosa a una realidad segura y vacía. Ella no tuvo respuesta para eso. La reacción de Julio fue la más compleja de todas. Después de nuestro encuentro en el parque de la ciudad, pasó por una montaña rusa emocional. Primero la negación, luego la ira, después la negociación, hasta finalmente llegar a una aceptación reacia. Me visitaba casi a diario ahora, a veces solo, a veces con Cristina. En cada visita parecía intentar memorizar detalles del apartamento donde creció, como si intentara preservar cada centímetro en su memoria. En una tarde particularmente difícil, mientras empacaba los libros de la estantería de la sala, finalmente abordó lo que parecía incomodarlo más. Mamá, aún no puedo entender cómo puedes confiar tanto en un hombre que conociste hace tan poco tiempo. Puse el libro que sostenía de vuelta en la estantería y me senté a su lado en el sofá. Antonio y yo no somos adolescentes enamorados, hijo. Somos dos adultos maduros que vieron una oportunidad de compartir el otoño de la vida de manera productiva y placentera. Pero, ¿y si él tiene segundas intenciones? Si está detrás de tu dinero, reí con genuino divertimento. ¿Qué dinero, Julio? La mayor parte de mis ahorros fue invertida en tu educación y en tu concurso. Lo que sobró apenas alcanza para amueblar mi habitación en la posada. Toqué su rodilla suavemente. Además, Antonio es un hombre de bienes. La casa en Paraty es solo una de sus propiedades. Si alguien está en desventaja financiera en esta asociación, ciertamente no es él. Julio bajó la cabeza avergonzado. Lo siento, que todo está cambiando tan rápido. Siempre imaginé que estarías aquí en este apartamento para siempre. Para siempre es un tiempo muy largo, hijo. Y este apartamento nunca fue mi destino final. Fue solo una parada en el camino. Estas conversaciones, aunque difíciles, fueron sanando las heridas abiertas aquella noche en Casa Dorada. Poco a poco Julio parecía comprender no solo mi decisión de partir, sino también los motivos que me llevaron a ella. El resentimiento daba paso a una aceptación madura y ocasionalmente vislumbraba un destello de admiración en sus ojos. Una semana antes de mi partida, Cristina apareció sola en mi apartamento cargando una pequeña caja decorada. Doña Aparecida le gustaría hablar si tiene un momento. La invité a entrar y le ofrecí un café. Mientras preparaba la bebida en la cocina, observé cómo parecía fuera de lugar sentada en la sala entre las cajas de mudanza. Siempre hemos tenido una relación cordial, pero nunca verdaderamente cercana. Había un respeto mutuo, aunque distante. Traje algo para usted, dijo ella cuando regresé con el café. Empujó la cajita hacia mí sobre la mesa de centro. Es un pequeño recuerdo para su nueva casa. Dentro de la caja encontré un delicado portarretratos de plata con una fotografía reciente de Julio, Cristina y yo, tomada durante un almuerzo de domingo. No recordaba haber visto esta foto antes. Julio me contó todo, continuó ella mientras admiraba el regalo, sobre cómo la señora ahorró en medicamentos para pagar sus cursos, cómo estudió junto a él, cómo invirtió todo lo que tenía en su futuro. Y sobre aquella noche en el restaurante su voz se quebró un poco y me di cuenta de que estaba genuinamente emocionada. Quiero que sepas que no fue idea mía excluirte de la celebración. Julio dijo que estabas cansada, que preferías una celebración más íntima después. Debería haber insistido. Debería haber llamado personalmente para confirmar. Me siento terriblemente culpable. Puse el marco de fotos sobre la mesa y tomé sus manos entre las mías. Eran manos jóvenes con uñas bien cuidadas y un anillo dorado brillando en su dedo anular. Cristina. No cargues con esa culpa. La responsabilidad fue de Julio, no tuya. Y él ya está perdonado. Aquella noche fue dolorosa, pero necesaria. Fue el catalizador que necesitaba para tomar una decisión que ya estaba madurando desde hace tiempo. Ella sonrió tímidamente, sus ojos aún húmedos. Usted es una mujer extraordinaria, doña Aparecida. Siempre he admirado su fuerza, su independencia. Espero que algún día pueda tener la mitad de su valentía.
Ya la tienes, querida. Lo veo en la forma en que construiste tu carrera, cómo apoyas a mi hijo en los momentos difíciles. Hablamos durante 1 hora más, descubriendo en la otra cualidades que nunca habíamos reconocido antes. Cuando se despidió, sentí que finalmente habíamos roto la barrera de formalidad que siempre existió entre nosotras. Quizás la distancia física que pronto nos separaría fuera, paradójicamente, lo que acercaría nuestros corazones. La víspera de mi partida llegó como una página que se pasa rápidamente en un libro. La mayor parte de mis pertenencias ya había sido enviada a Paraty o donada. El apartamento, antes lleno de vida y recuerdos, ahora parecía extrañamente vacío, los ecos reverberando en las paredes desnudas. Olga organizó una pequeña despedida en el salón de fiestas del edificio. Nada extravagante, solo algunos amigos cercanos, comida casera, música suave de fondo. El doctor Paulo vino con su esposa, trayendo un kit de primeros auxilios, especialmente preparado para aventureras de 72 años, bromeó él. Algunas enfermeras que trabajaron conmigo en el hospital aparecieron con un álbum de fotos antiguas. Los vecinos trajeron delicias típicas de Bahía para que no olvides los sabores de casa, explicó doña Lourdes del 3er piso. Julio y Cristina llegaron más tarde, trayendo consigo una sorpresa. Marcia, mi hija, que había volado desde Barcelona especialmente para despedirse. Mamá. Corrió a mis brazos tan pronto como me vio, el acento español ya perceptible en su habla tras tantos años viviendo fuera. No lo creí cuando Julio me lo contó. Mi madre, la revolucionaria de la tercera edad, reímos juntas, abrazadas como no lo hacíamos en años. Marcia siempre fue la más parecida a mí, independiente, decidida, valiente. Su aprobación significaba más de lo que ella podría imaginar. ¿No te parece una locura? Una posada en Paraty con un hombre que conocía desde hacía 3 semanas. Ella sostuvo mi rostro entre sus manos, como yo hacía cuando era pequeña. Creo que es lo más sensato que has hecho. Vivir para ti misma, finalmente, era todo lo que siempre quise para ti, mamá. La fiesta siguió animada hasta tarde en la noche. Bailé con el doctor Paulo, una canción que sonaba en los bailes de los años 70, cuando éramos jóvenes médicos recién graduados. Intercambié recetas con doña Lourdes. Le prometí a Olga que mantendría un diario detallado de mi nueva vida para compartir en nuestras videollamadas semanales. Cuando todos comenzaron a despedirse, Julio se acercó con una botella de champán y copas en una bandeja. Un brindis especial solo para la familia. Nos reunimos en un pequeño círculo. Yo, Julio, Cristina, Marcia y, para mi sorpresa, Antonio, que había llegado discretamente durante la fiesta, y Miguel, el joven camarero de Casa Dourada, a quien Julio había invitado especialmente. Miguel me buscó al día siguiente de aquella cena. Explicó Julio mientras servía el champán. Estaba preocupado por la señora, quería saber si estaba bien. Fue él quien me hizo darme cuenta de la gravedad de lo que había hecho. El joven camarero sonrió tímidamente. ¿La señora fue tan digna esa noche? Salió con la cabeza en alto incluso después de todo. Pensé que era lo mínimo que podía hacer, asegurarme de que estuviera bien. Julio levantó su copa. Un brindis por mi madre Aparecida Ribeiro, la mujer que sacrificó todo por mí y que ahora finalmente vive para sí misma. Que su nueva vida en Paraty esté llena de alegrías, éxitos y logros. Y que sepas que no importa la distancia, siempre tendrás un hogar en Salvador cuando quieras volver. Cristina añadió sobre la nueva posada en Paraty, que sin duda transformará ese lugar con su energía y determinación. Marcia también levantó su copa. Por mi madre, que me enseñó el verdadero significado de la valentía. Primero criando 2 hijos sola, luego reconstruyendo su vida a los 72 años. Miguel, aún tímido, completó, la doña Aparecida, que me mostró que la dignidad no tiene edad y que el respeto propio es la mayor riqueza que alguien puede tener. Antonio fue el último en hablar. Con su voz grave y pausada, dijo simplemente a mi nueva socia y amiga que trajo luz renovada a mi vida cuando ya no esperaba más. Mientras bebíamos el champán, miré cada uno de esos rostros que me eran tan queridos. Julio, mi hijo con sus ojos tan parecidos a los de su padre, Cristina, que finalmente comenzaba a ser más que solo la esposa de mi hijo. Marcia, mi hija geográficamente distante, pero siempre cercana en espíritu. Miguel, un joven amable que se preocupó por una señora desconocida y Antonio, mi compañero inesperado en esta nueva aventura.
En ese momento comprendí que no estaba abandonando una familia. Estaba expandiéndola. No estaba dejando un hogar atrás, estaba construyendo uno nuevo donde todos serían bienvenidos. A la mañana siguiente el taxi llegó puntualmente a las 8 para llevarme al aeropuerto. Julio y Cristina insistieron en acompañarme, cargando mis últimas maletas. Marcia ya había partido más temprano hacia el aeropuerto. Tenía un vuelo de regreso a Barcelona al mediodía. Olga apareció de sorpresa, trayendo un paquete de galletas caseras para el viaje. Antonio nos esperaba en el vestíbulo del aeropuerto, elegante en su blazer azul marino. Habíamos acordado viajar juntos, él regresando a Paraty tras su breve visita a Salvador. Yo yendo hacia mi nuevo destino. Cuando llegó el momento de pasar por el control de seguridad, las despedidas fueron emotivas pero no tristes. Había una atmósfera de celebración, de nuevo comienzo, de puertas abriéndose en lugar de cerrándose. Llama en cuanto llegues, pidió Julio, abrazándome con fuerza. Y envía fotos de la posada, añadió Cristina, besando mi mejilla. La visitaremos en el próximo feriado, prometió Olga, secándose una lágrima rebelde. Cuando finalmente abordé el avión, sentada al lado de Antonio, sentí una paz que no había experimentado en décadas. Miré por la ventana mientras la aeronave despegaba, viendo a Salvador hacerse cada vez más pequeño debajo de nosotros. La ciudad donde nací, donde amé, donde sufrí, donde crié a mis hijos. La ciudad que siempre sería parte de mí, pero que ya no me definiría por completo. ¿Estás lista?, preguntó Antonio, cubriendo mi mano con la suya sobre el reposabrazos entre nosotros. Miré esa mano, envejecida como la mía, marcada por el tiempo, pero aún fuerte, aún capaz. Y luego miré hacia el horizonte infinito más allá de la ventana, donde el cielo se encontraba con el mar en una línea perfecta de posibilidades. Más que nunca, respondí. Y mientras el avión ganaba altitud, llevándome hacia mi nueva vida, sentí que finalmente me estaba convirtiendo en la protagonista de mi propia historia. No solo la madre dedicada, la viuda resiliente, la profesional competente, sino simplemente Aparecida Ribeiro, una mujer de 72 años lista para escribir el capítulo más audaz y auténtico de su vida. Hola, de nuevo. Soy Aparecida Ribeiro y acabo de compartir con ustedes la historia que transformó completamente mi vida a los 72 años. Nunca imaginé que una noche en el restaurante Casa Dourada cambiaría para siempre el rumbo de mi existencia. Pero eso fue exactamente lo que sucedió cuando decidí enfrentar la verdad sobre mi relación con mi hijo. Reflexiono ahora sobre todo lo que ustedes acaban de ver y me doy cuenta de cuántas lecciones valiosas esta experiencia me trajo. Durante años dediqué cada minuto, cada centavo, cada pensamiento al bienestar y éxito de mi hijo Julio. Ahorré en mis propios medicamentos, renuncié a pequeños placeres, estudié materias complejas, todo para ayudarlo a conseguir la aprobación en ese concurso público. Y cuando finalmente llegó el momento de celebrar, fui excluida de la celebración a través de una mentira que hirió profundamente mi corazón. Aquella noche en el restaurante, cuando vi a Julio y Cristina brindando sin mí, podría haber sido solo un momento de tristeza y resignación. Podría haberme ido en silencio, regresar a casa, llorar sola y seguir viviendo como siempre lo hice para los demás, nunca para mí. Pero algo dentro de mí despertó en ese instante. Una fuerza que ni yo misma sabía que aún existía. La decisión de confrontar la situación, de mostrarle a Julio todos los sacrificios que hice, de transferir el apartamento a su nombre y sobre todo, de reiniciar mi vida en Paraty con la posada, no fue tomada por rabia o resentimiento. Fue un acto de amor no solo por mi hijo que necesitaba aprender el valor de la honestidad y la gratitud, sino principalmente por mí misma, que merecía vivir los años que me quedan con propósito y alegría. Cuando me preguntan si valió la pena dejar Salvador, mi ciudad natal, mis amigos de décadas, mi zona de confort para comenzar de nuevo en una nueva ciudad, con un nuevo propósito y al lado de un nuevo compañero, mi respuesta siempre es la misma. La vida comienza cuando nos permitimos ser protagonistas de nuestra propia historia. La posada Nuevo Amanecer ya lleva 8 meses funcionando en Paraty. Es una casa encantadora con paredes blancas y ventanas azules, un jardín florecido y una vista al mar que renueva mi alma todos los días. Antonio y yo descubrimos que formamos una pareja perfecta. Él se encarga de la parte administrativa mientras yo me dedico al confort y bienestar de los huéspedes. Muchos regresan y se convierten en amigos. Algunos incluso comentan que vienen más por la conversación y el desayuno que por la belleza de la ciudad histórica.
Olga me visita regularmente, siempre trayendo alguna especia baiana para mantener viva la memoria de los sabores de casa. El doctor Paulo llamó la semana pasada para verificar si estoy tomando los medicamentos correctamente. Siempre el médico dedicado, incluso a la distancia. Y Julio, mi hijo, ha sido una sorpresa constante. Después de aquel enfrentamiento en el parque de la ciudad, algo cambió en él. La transferencia del apartamento a su nombre, en lugar de crear una sensación de misión cumplida, parece haber despertado una conciencia más profunda sobre el significado de gratitud y responsabilidad. Él y Cristina ya nos han visitado 3 veces. En la última trajeron la noticia de que están esperando a mi primer nieto o nieta. La vida continúa su ciclo, renovándose constantemente. Algunas personas me llaman valiente por haber comenzado de nuevo a los 72 años. No me veo así. La valentía habría sido hacerlo a los 50, cuando aún tenía tantos años por delante. Lo que hice fue simplemente negarme a desperdiciar los días que me quedan, viviendo una vida que no me pertenecía completamente. Esta historia que compartí con ustedes no es solo sobre una cena de celebración que salió mal, o sobre un hijo ingrato o sobre una madre que sacrificó demasiado. Es sobre algo mucho más universal y profundo. El derecho de cada persona, independientemente de la edad, a buscar su propia felicidad. Es sobre el coraje de decir no cuando el mundo espera que sigas diciendo sí. Es sobre establecer límites saludables, incluso con aquellos que más amamos. Si hay una lección que me gustaría que llevaran de esta historia, es la siguiente: nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, para exigir respeto, para vivir auténticamente. Las arrugas en mi rostro cuentan historias de alegrías y tristezas, de logros y pérdidas, pero no determinan mi capacidad de soñar y realizar. ¿Y tú que me has acompañado hasta aquí, que has escuchado atentamente cada detalle de este viaje, qué harías en mi lugar? ¿Tendrías el coraje de enfrentar una situación dolorosa, incluso arriesgando perder relaciones importantes? ¿Podrías comenzar de nuevo, dejando atrás lo conocido en busca de nuevas posibilidades? Me gustaría mucho saber tu opinión, conocer tus propias historias de comienzos y superaciones. Por eso, te pido que dejes tu comentario aquí abajo. Comparte tus experiencias, tus reflexiones sobre esta historia que acabo de contar. El diálogo entre nosotros es lo que hace que este canal sea tan especial, tan humano, tan vivo. Y si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con algún aspecto de ella o si simplemente te gustó la forma en que fue contada, también te pido que dejes tu like. Es un gesto simple que significa mucho para mí y para todo el equipo del canal. Cada like es una forma de decir que historias como la mía importan, que las experiencias de vida de personas maduras tienen valor y pueden inspirar a personas de todas las edades. Para aquellos que me están viendo por primera vez, los invito a suscribirse al canal. Cada semana compartimos historias reales vividas y contadas por personas que, como yo, tienen mucho que enseñar sobre resiliencia, sabiduría y el arte de vivir bien, independientemente de la edad. Al suscribirte no te pierdes ninguna nueva historia y ayudas a nuestro canal a crecer y alcanzar a más personas. Y antes de que se me olvide, si realmente valoras el trabajo que hacemos aquí, considera ayudarnos a través de Valeu Demais, una forma de donación que nos permite cubrir los costos de producción y seguir trayendo historias de calidad diariamente. Cada contribución, por pequeña que sea, hace una gran diferencia y nos permite continuar este trabajo que tanto amamos. Es gracias a personas como tú que podemos mantener este espacio de compartir y conexión. Preparar este vídeo requirió mucho tiempo y dedicación. Revivir estos recuerdos, organizar los pensamientos, encontrar las palabras adecuadas para expresar sentimientos tan complejos. Por eso tu interacción significa tanto para nosotros. Cada comentario se lee con cariño, cada me gusta se recibe con gratitud, cada suscripción se celebra como una nueva amistad que se forma. En el próximo vídeo traeré otra historia impactante, otro momento de transformación que puede ofrecer reflexiones valiosas para tu propia jornada. No te lo pierdas y recuerda, la sabiduría no llega solo con la edad, sino con el valor de enfrentar verdades difíciles y la disposición para crecer, incluso cuando el mundo espera que solo envejezcas en silencio. Aquí es Aparecida Ribeiro, directamente desde Paraty, donde aprendí que los mejores capítulos de la vida se pueden escribir en cualquier momento. Solo necesitamos el valor de pasar la página y comenzar de nuevo. Hasta el próximo vídeo y muchas gracias por acompañarme en esta travesía de recuerdos y aprendizajes.